Buenas noches. No hay nos volvemos el- Creo que estas cositas que tenemos aquí, que en vez de ayudarnos, nos está haciendo, nos está dando problemas. Eso es lo malo de comprar transmisores baratos. Así que vamos a tener que hacer otra compra. Yo creo que tenemos serios problemas con estos aparatos que estamos probando, pero estamos aquí. Y estamos aquí. En este lugar porque Dios nos ha querido traer hasta este momento y gracias al Señor por eso. Así que acompáñenme en oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este momento tan precioso, por cuidar de nosotros, por estar pendiente, Padre, de todas nuestras necesidades, por estar, Señor, atento, Dios mío, a nuestras oraciones. Yo te pido una bendición, Padre, por cada persona que está viendo esta transmisión por Facebook Live. Que bendigas, Padre, este sistema, que bendigas, Padre, las personas que lo facilitan. Pedimos, Padre, que usted también cuide de nuestras almas, que cuide de nuestros corazones, que nuestros corazones no se endurezcan, Padre, por las cosas terrenales, porque estamos apenas de pasada. Yo te ruego, Padre, que tu presencia esté, Dios mío, con cada uno de mis hermanos. Yo te ruego que usted, Padre, vaya a aquellos hogares que te necesitan, que necesitan un toque especial tuyo. Padre, que tú bendigas esos corazones, esas almas que necesitan de tu toque material, de tu toque, que usted les toque su cuerpo, les toque su finanza, Señor. Yo le ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sane las heridas, que sane a los que están enfermos, Padre, todos los que están necesitados. Te pedimos por los familiares de nuestros hermanos que están en sus países, por toda Latinoamérica, por todo el mundo, Padre, en el nombre tuyo. Yo te ruego bendición, tu presencia esté con ellos. Sálvalos, Padre, provee para ellos. Y ahora que vamos a hablar de tu palabra, Padre, que nuestro corazón se enternezca, Señor. Que podamos ser sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Estos capítulos que vamos a hablar del día de hoy, vamos a hablar del 4 al 5 de Apocalipsis. En una ocasión, en la primera ocasión, creo que hablamos hasta el capítulo 6, abarcamos. Pero esta vez yo quiero dejar el capítulo 6 aparte. Porque en el capítulo 6 es cuando comienza la cosa a ponerse caliente para el mundo, ¿verdad? Antes de que entremos a conversar acerca del capítulo que hay en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, yo quiero que regresemos un poquito. Me quedé con una espinita ahí, con el capítulo 3 de Apocalipsis.
tenía temor de que se cortara la transmisión en esa ocasión, el lunes pasado. Entonces me apuré, pero yo creo que necesitamos escuchar esto. Tal vez para nosotros suene un poco, perdónenme, pero fíjese que también se me olvidó apagar el celular. Tal vez mi esposa me ayuda aquí, ¿verdad? Que cuando hayan notificaciones ahí o llamadas, me la apaguen, por favor. Entonces, estábamos diciendo de que tal vez nosotros veamos un poco raro esto que vamos a hablar ahorita, pero son cosas reales que usted las puede leer ahí, en el capítulo 3, cuando Dios se refiere a la iglesia en Filadelfia. Y cuando hablamos de Filadelfia, no estamos hablando de Filadelfia de aquí, Estados Unidos, ¿verdad? Estamos hablando de aquella ciudad de Asia Menor, lo que es hoy Turquía, del cual Dios le dijo a Juan, escribe a la iglesia allá, en Filadelfia. Escríbele al ángel. Dile al ángel lo que estoy por hacer. Dale al ángel o al pastor o al encargado, al obispo de la iglesia en Filadelfia. Dale este mensaje tan importante. Y vuelvo a repetir que Filadelfia fue una de las únicas dos de las 7 iglesias, solo fueron 2 las que pasaron el examen de que estaban fiel a Dios, bien con Dios. Entonces le dice el Señor a Juan, escríbele al pastor, al obispo, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y le vas a decir esto. Y ya hemos hablado de las 2 expresiones que se usaron en las 7 iglesias. Al inicio de cada mensaje se decía, yo conozco tus obras, ¿recuerdan? Y al final del mensaje, el Señor le decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces en esta hora, no vamos a hablar de eso ya. Pero yo quiero que pongámosle énfasis a esto. Dios le habla de una manera tan tierna al pastor y a la iglesia en Filadelfia. De una manera sorprendente. No fue un poco diferente de la manera que trató con Esmirna. Sin embargo, Esmirna le dio muchos elogios. Pero a Filadelfia me llama la atención, como lo dijimos la vez pasada, Dios resalta la condición espiritual de ese pastor. El Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza. A veces nosotros vemos gente gigantes en el Señor, grandes predicadores. Y nosotros los vemos victoriosos, pero a veces no sabemos su condición espiritual. A veces nosotros vemos personas que no dan a conocer exactamente lo que son dentro de su corazón. Solo Dios lo conoce. Y aquí vemos a Dios diciéndole a este pastor, aunque tienes poca fuerza, Y yo no creo que le esté hablando físicamente. Es decir, él estaba atribulado, él estaba perseguido, él estaba atacado incluso por gente dentro de la iglesia.
Porque ahí en el versículo 9 le dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esa es la otra parte que me impresiona. Que reconozcan que yo te he amado. Todos nosotros buscamos el aval de Dios, el elogio de Dios. Deseáramos que Dios estuviera siempre de nuestro lado. Todos nosotros deseamos ser el hijo predilecto de Dios. Y muchas veces nosotros lo decimos sin querer decirlo. Que yo soy el mejor. Que yo hago esto o lo otro. Y a veces me comparo con otras personas para ponerme a mí mismo en alto y que los demás queden abajo. ¿Verdad que eso sucede con nosotros? Es nuestra condición de ser humano. Aún entre los 12 discípulos, habían 2 de ellos que se peleaban por el primer puesto. Siempre queremos el aval de Dios, la protección de Dios, el elogio de Dios. Pero la verdad es que Dios, la palabra dice que Él da gracia a los humildes. Él es el que exalta al hombre. Y cuando nosotros nos echamos nuestras propias flores, esas flores se marchitan y hasta hieden. Y hasta se nota cuando nosotros nos echamos flores. Que yo soy, que yo soy y que yo soy. Y a veces no decimos que yo soy bueno, pero tratamos de otra manera camuflada decir que somos buenos. Yo no soy un gran predicador, pero yo amo al Señor y yo hablo la palabra del Señor. Es decir, en otras palabras, tratamos de justificar nuestra vida, de hacernos sentir bien. Sin embargo, cuando Dios elogia a alguien, eso debe ser maravilloso. Porque cuando nosotros lo hacemos por nosotros mismos, pues esa es nuestra recompensa. Como dice la palabra del Señor en uno de los evangelios, esa será tu recompensa. Pero cuando uno espera la recompensa de Dios en todo lo que hace, y que sea Dios el que lo levante, que lo bendiga, que hable bien de él, esa persona se sorprende uno. Increíble lo que dice aquí el Señor a este hombre. Le dice, yo le voy a mostrar a toda la gente cuánto te he amado. Cuánto te he amado. Por ser fiel. Porque a pesar de tus debilidades, de tu poca fuerza, has sido fiel a mi palabra. Te has mantenido. Has estado ahí siempre, perseverando, sin claudicar. Y para terminar, hablemos de ese otro señor de la iglesia en la Odisea, el mismo capítulo 3, el versículo 14. Ustedes ya leímos eso la vez pasada. Un contraste pero tremendo. Y yo quiero que hagamos un énfasis de los apodos, de los nombres que Dios le dio a este pastor de la Odisea. No le dijo, estás mal, hijo mío, sino que Jesucristo le da unos nombres increíblemente defectuosos. A veces nosotros nos enaltecemos, nos queremos poner en alto. Queremos aparentar ante toda la gente que somos buena gente, que somos buenos cristianos.
que todos los demás son pecadores, que todos los demás no oran tanto como yo oro, como yo busco a Dios. Y es ahí donde Dios baja nuestra arrogancia y la pone en su lugar. Le llama tibio. No eres ni una cosa, le dice, ni la otra. No estás ni allá, ni estás aquí. Estás en el medio. Y cuando usted está en el medio, no disfruta bien. No disfruta sabroso. El que está en el medio, hermano, ¿qué va a disfrutar? Oiga bien, y le llama a esos 5 nombres tan feos. Yo creo que son 6. Versículo 17. Tú dices, le reprocha el Señor, tú dices, eres tú el que dices. El que te echan las flores. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hay aquellos que dicen, los de la prosperidad, que cuando usted y yo pasamos necesidades es porque tenemos la maldición de Dios. Eso dicen. Y si usted no está bendecido económicamente, usted está, una maldición que tiene Dios sobre usted. Eso es lo que dicen los de la prosperidad. Y ellos son los que dicen, oh, yo me he enriquecido, Dios me ha bendecido. A veces nosotros hablamos mucho de la bendición que tenemos y nos jactamos de eso. Y mire cómo Dios lo pone en su lugar. Le pone 4 o 5 nombres tan feos. Le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Otra palabra, desventurado. ¿Recuerdan lo que era bienaventurado? Felices. Entonces cuando le dice, tú eres un desventurado, eres un infeliz. Qué tremendo. Eres un infeliz. Tienes todo lo que quieres, pero no tienes paz en tu corazón. No tienes tranquilidad. Eres un infeliz. Eres un miserable. Qué feo eso. Eres un infeliz, eres un miserable. Eres un pobre. Tienes todo, pero eres más pobre que todos los pobres. Eres pobre en espíritu, pobre en todo. Cuando nosotros nos enorgullecemos, nos jactamos, nos ensoberbecemos contra Dios y contra todos los demás, es donde debemos de tener mucho cuidado. Porque cualquiera de esos apelativos, apodos que Dios le puso a aquel hombre, nos pueden caer a nosotros. Eres un desventurado, un miserable, un pobre, y eres un ciego y también estás desnudo. No, digo yo, ¿cuál fue en ese momento cómo puedo yo imaginarme a Dios diciéndole a ese hombre estas cosas? ¿Molesto, enojado o simplemente diciendo la verdad? Eso le queda a usted. Pero cualquiera que haya sido la actitud de Dios, estaba enojado, molesto, porque era su siervo y qué clase de testimonio, qué clase de vida estaba dando. Cualquier reacción, Dios es soberano, Él puede reaccionar y actuar de la manera que Él quiere. Y en una ocasión vamos a estar hablando de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, es tremendo ese tema. La soberanía de Dios, desde cuando que Dios hace lo que más le parece a Él. Pero ahí no queda todo.
Ahí dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Eres un miserable. Eres un pobre, acabado, infeliz. Pero no te dejo ahí. Te doy una oportunidad. Claro, te doy una oportunidad y le dice, compra lo que te falta. Cómpralo. Busca. Esa es una forma de decir, busca de mí. Que compres oro refinado para que seas rico, en realidad, que seas rico. Y vestiduras blancas, que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y también cómprate una medicina para ver, porque estás ciego. Pobrecito hermano, eso es tremendo. Cuando todos esos apelativos, esos sobrenombres, nos dice Dios que tenemos. Y la arrogancia es el camino perfecto para que nosotros obtengamos esos sobrenombres. Ahí se ve en los versículos anteriores la arrogancia de ese hombre. Yo no tengo necesidad de nada. Yo tengo todo. Y venimos al capítulo 4. El capítulo 4 y capítulo 5 son preciosos. Son unos capítulos que interesan mucho. Y vamos a entrar ya en materia. Recordemos que no tenemos que interpretar el libro del Apocalipsis como en un orden cronológico. Esto va primero, viene lo otro, y viene lo otro, y sigue lo otro. Hay cosas que aquí se dicen en el capítulo 4 o 5 y se refieren a los otros capítulos posteriores. Y hay cosas que se dicen en capítulos posteriores que se vuelven a repetir o se repiten en capítulos anteriores. Entonces, tendríamos que nosotros tener una idea de eso. En el capítulo 4 es lindo ese capítulo, porque ese capítulo no solo lo vio Juan el apóstol en esa visión, sino que lo vieron Isaías. Esa visión la vio Isaías. Esa visión del trono de Dios la vio también Ezequiel, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron los 4 seres vivientes delante del trono de Dios. En el capítulo 4 es precioso. Este capítulo, algunos dicen que en este capítulo es donde encontramos una poquita evidencia del arrebatamiento. Por eso nosotros decimos de que después del arrebatamiento viene el tiempo del fin. Es decir, hay otros textos más importantes que eso. Y vuelvo a referirme a las 70 semanas de que el arrebatamiento se va a dar más o menos cerca del periodo de cuando comience la gran tribulación, porque la gran tribulación es un tiempo en que Dios tiene que ajustar cuenta, no con su iglesia gentil, sino con su pueblo de Israel. Entonces, aquí vamos entonces a los primeros. Algunos dicen que los primeros versículos del capítulo 4, por ejemplo, usted puede leer, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Aquí viene lo bueno, aquí el apóstol es trasladado, es subido. Yo creo que hubieron 2 apóstoles que visitaron el cielo. Uno fue el apóstol Pablo. Él dice en capítulo 2 de Corintios capítulo 12, dice, yo fui llevado al cielo. Y dice, al tercer cielo. Y allá oí cosas que no se le permite al hombre repetirlas. Yo me pregunto, y muchos se preguntan, ¿qué vio y oyó Pablo?
que Él no las pudo repetir. Habrán cosas que todavía no conocemos, no sabemos que van a pasar. O sea, a lo mejor ya sucedieron. Es tremendo eso. Pero aquí tenemos a Juan experimentando lo que décadas antes había experimentado el apóstol Pablo. Mire lo que dice. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí, ¿qué es lo que vio? Un trono establecido en el cielo. Y en el trono había uno sentado. Que hasta que se me erizan los pelos del cuerpo. Dice el apóstol que oyó una voz y le dijo: sube, ven. Dice que al instante él estaba en otro lado. Pablo dice, yo fui al tercer cielo. El tercer cielo es una referencia del lugar donde Dios está. Y él dice, yo fui. Bueno, de una forma ahí medio alegórica, él dice, yo conozco a un hombre que fue, pero no, los estudiosos dicen que él se estaba refiriendo de él mismo. Entonces dice que él fue al tercer cielo. Él estuvo allá. Y dice que oyó cosas y vio cosas que no se le es al hombre dado para revelar. Y lo bueno y lo tremendo aquí dice que él estaba en el Espíritu. Y dice, Pablo dice, yo fui al tercer cielo. Y dice, yo no sé si fui con mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Yo nunca lo supe. Yo no sé si fui transportado físicamente o en espíritu. Pero que yo fui. Aquí el apóstol Juan dice, inmediatamente yo estaba en el Espíritu y estaba en el trono, delante del trono de Dios. Qué cosa más bella. Hay personas que dicen que han muerto y que Dios los ha llevado al paraíso y Jesucristo los ha dado un tour por toda parte. Yo no digo absolutamente nada de eso. Cada uno tiene su propia experiencia. Solo me ajusto a lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay personas que hasta han escrito libros de cuando ellos fueron al cielo. Y en una ocasión una hermana hasta pasó a dar un testimonio que ella había leído el libro y que él recomendaba el libro y que ese libro le había hecho llorar y todo eso y de alguien que murió y fue al cielo. Pero yo siempre critico eso y digo yo, ¿y la Biblia? ¿Nos hace llorar la palabra? Por eso yo prefiero la palabra a cualquier otro libro de propias cosas personales, experiencias de que después de la muerte se fueron a encontrar con Cristo. La palabra es la revelación de Dios para mi vida. Pero aquí el apóstol está en espíritu. Y dice, y ya no se diga, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Era una visión preciosa y de cornalina. Y alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Ese arco iris fue el que Dios le mostró también a Noé. Y ese arco iris era como Dios le dio esa señal a Noé para decir, yo jamás vuelvo a destruir este mundo con agua.
Y qué tremendo que el arco iris, ahí Dios lo tiene en su trono. Como queriendo decir, me acuerdo. Oiga, hermano, Dios no se olvida nada de lo que Dios le promete a tu vida. Todo lo que Dios te ha prometido y tú lo crees, Él lo tiene presente y lo tiene presente y lo tiene escrito en un libro. Todo lo tiene guardado. Todas tus oraciones. Hay más a ver, vamos a ver más acerca de eso. Todas tus oraciones están escritas en un libro, todos. 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Todas esas oraciones están escritas, están allá. Y ten seguro que Dios de alguna forma ya te ha respondido o te va a responder y ya, o a lo mejor ya te respondió y ni cuenta te diste. Como en una ocasión, hace meses atrás estuve predicando un mensaje que yo le pedí al Señor y le hice una lista de oraciones, de peticiones que yo le pedía y pasaron 5 años y me olvidé de la mentada lista que había hecho. Y en una ocasión yo, revisando mis archivos, de repente me apareció un texto que yo ni lo andaba buscando en la página de Facebook. Ahí me apareció, en mis archivos privados que tengo en Facebook. Y yo dije, pero si esto yo no lo ando buscando. Y yo me pongo a leer, y los hermanos de la iglesia se acuerdan de ese testimonio que di. Y me puse a leer y habían 5 peticiones. Cada una de esas peticiones. Y mire, 2 ya se habían cumplido. Una estaba en proceso. Y otra parecía imposible de cumplirse. Y déjeme decirle que Dios es poderoso. Y yo le dije al Señor, yo creo que esta última que te puse aquí jamás se va a cumplir. Pero yo se la puse. Y de las 5 peticiones, todas se han cumplido excepto una. Y no se la voy a decir hasta que se cumpla. Pero recientemente, el año pasado, para mí era imposible decir, yo tengo una casita. Era imposible. Y de alguna manera tan milagrosa, Dios nos regaló, aunque sea un poquito de la casita, un pedacito. Pero yo puedo decir, tengo una casita. Dios es bueno, hermano. Todas tus oraciones están en ese libro. Y Dios las conoce. Y poco a poco te las va a ir contestando. Pasarán 5 años, pasarán 6 años, pasarán 7 años, pero ya va a llegar. Ya va a llegar. Y alrededor del trono, versículo 4, habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Qué lindo. Algunos objetan de que esos ancianos son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Pero no inventemos, porque no sabemos si son o no son. La Biblia no lo enseña. Pero que por nosotros nos gusta la matemática, pues ahí sacamos deducciones que la Biblia no dice claramente quiénes son. Para usted le puede ser lógico, para otra persona no. Yo digo una cosa. Si son los 12 tribus de Israel y si son los 12 apóstoles, pues no tendrían que haber en ese momento 24 ancianos. Deberían de tener 23 ancianos, porque Juan era el que estaba relatando la visión. Y esa es mi objeción. Entonces, sigamos. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego,
las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Esta visión que está viendo Juan, vuelvo a repetir, hermano, léase todo el libro de Isaías, por ahí le va a aparecer esa misma visión. Léase también el libro de Ezequiel, por ahí le va a aparecer. Ahí yo le puedo decir dónde están esos versículos, pero se me va a perder. Va a salir corriendo a buscar la Biblia, no, yo no lo voy a decir. Pero si lee esos 2 libros, que son libros preciosos, déjeme decirle, preciosísimos. Por ejemplo, el libro de Isaías habla, la mayoría de sus profecías son futurísticas. Y la mayoría de sus profecías se refieren al Mesías. Algunos le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque hablan de las buenas nuevas de Jesucristo. Léase Isaías y ahí se va a encontrar que esta visión no solo la vio Juan 700 años después, ni solo la vio, no solo la vio Juan, también la vio Isaías, también la vio Ezequías, la misma visión. Y la misma visión dice que vio seres vivientes, ¿verdad? Bueno, en el 5, en el 6 dice que había un mar de cristal junto al trono. En el 7 dice, dice 4 seres vivientes, los mismos 4 seres vivientes que siempre vio Isaías, también los vio Ezequías, los mismos 4 seres vivientes se encontró Juan en el cielo. Por lo tanto, déjenme decirle, esta visión es real. Y es linda, porque los mismos seres vivientes, esos seres vivientes son ángeles que estaban adorando a Dios. Algunos le llaman serafines, que son los únicos. En Isaías se habla de serafines, que es el único texto en Isaías y en toda la Biblia que se mencionan esos seres humanos, esos seres angelicales, los serafines. Qué bello. Esto está interesante, hermano. Yo no sé si usted está emocionado, pero yo sí estoy emocionado. Mire lo que dice también. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Qué tremendo eso. Yo no sé qué es lo que estaba viendo Juan. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche decir, santo, 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 3 veces santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Es Jesucristo. Entonces, ¿quién es ese que está sentado en el trono? Es también Jesucristo. Es el Padre, es Jesucristo. Qué lindo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué lindo esa palabra. Cada vez que usted ore, va a sentir algo espiritual cuando usted cierra sus ojos y le dice esas mismas expresiones al Señor. Pero si no lo diga como que está rezando. Pero si usted le dice al Señor en adoración, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De esa manera usted está dando loor y gloria al único creador del universo. Gloria al Señor. Y aquí en el capítulo 5 es un preámbulo de lo que viene. Fíjese que, amor, tráeme 6.
rollitos de pelo que tengo ahí en la cola de caballo que tengo ahí en donde nos sentamos ahí cerca de la cama. Ahí tengo. Yo quiero mostrarles algo interesante. Capítulo 5. Se me olvidó preparar esto, pero lo tenía en mente prepararlo, pero se me había olvidado. Pero yo quiero que entremos ahorita al capítulo 5. El rollo y el cordero. Algunos tienen ese título ahí. El rollo y el cordero. Y en aquella adoración que está Juan, empieza un escenario diferente. Hermano, cierre sus ojos. Visualice que usted está delante de Dios en el trono, que usted puede ver los 4 seres vivientes y que puede ver los 24 ancianos alrededor del trono de Dios. Imagínese todo eso. Hazme un rollo y ponle esas cosas ahí. Imagínese este escenario. Y de repente dice el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Muchas disculpas, ¿verdad? Porque es que es algo que yo quería mostrarles. Dice que él miró que el Señor que estaba ahí sentado en el trono, además de estar recibiendo adoración, además de estar en aquella escena tan preciosa que le tiraban las coronas, y de los 4 seres vivientes que decían santo, 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 en ese escenario tan precioso de adoración, oiga bien, dice que tenía algo en la mano ese personaje. Y dice que en su mano tenía un rollo, un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Con 7 sellos. Y sellado con 7 sellos. Ahora, déjeme decirle, usted se pone a pensar de que tenía un libro, y usted lo primero que se imagina que es la Biblia, que es un libro con páginas. En este momento no existían esos libros. Eran pergaminos, eran rollos. Oiga bien, en el hebreo o en el griego, esta palabra libro significa rollo. También significa libro, pero también el significado es de rollo. Dice que tenía él un libro en su mano, como quien dice, aquí tengo esto. Y me supongo que le hacía así. ¿Se está imaginando aquel escenario? Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba. Ese era otro escenario. Vi un ángel, dice, que pregonaba, que a gran voz decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y el que estaba en el trono, tenía el trono, el rollo así, con 7 sellos. Tenía 7 sellos. Los sellos antes no eran así como esto. Los sellos eran un rollo y le ponían una goma de cera. Y el rey le ponía un sello. Y ese era un sello. Y ese libro tenía 7 sellos, 7 de esos sellos. ¿Cómo era ese libro, ese rollo? No, solo podemos imaginar. Yo me imagino con esto, que tenía un sello y tenía otro sello.
Y tenía otro sello. Y tenía otro más. Y tenía otro más. Y tenía el número 6 y tenía el número 7. Cuando se abre el número 7, es el fin de la historia humana. Pero bueno, mire lo que dice aquí. Vi un ángel que decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y Juan miraba alrededor. Había un silencio lóbrego en ese momento. Y todo el mundo. Y oiga bien, y en el universo se pregonó. Se pregonó por toda la galaxia. Por todo el universo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ese versículo 3, ninguno se halló, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie tenía la dignidad, ninguno era digno de abrir ese libro. Ninguno tenía la capacidad espiritual para abrirlo. Pero dice, y yo lloraba mucho, dice Juan, yo estaba llorando amargamente, porque no se había hallado a nadie capaz que mereciera abrir el libro. Y dice, uno de los ancianos, de los 24 ancianos, le llegó y le tocó el hombro y le dice, hey, Juan, no sigas llorando. Y Juan se quedó asustado y le dice, ¿por qué? Porque dice, hay uno. Dice, y se llama el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es digno. La raíz de David, el león de Judá. Él ha vencido. Y por eso él puede. Él es merecedor de abrir ese libro, desatar su sello. Él puede. Él tiene el poder. Él tiene la autoridad. Él tiene la dignidad de abrirlo. Ahora, yo quiero que leamos un versículo donde dice, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Recuerdan cuando Jacob estaba muriendo? O Israel, Jacob, Israel, estaba muriendo. Y llamó a sus 12 hijos. Y les dio una profecía a cada uno de ellos. En ese entonces, en ese momento, Jacob no sabía lo que estaba profetizando. Escuchen, estamos hablando del inicio de la raza humana. Desde allá se profetizaba acerca del león de la tribu de Judá. Judá era uno de sus hijos de Jacob. ¿Y por qué le habla y le dice, por qué la Biblia dice el león de la tribu de Judá? Lo identifica con Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a ver. Algo tenía que haber dicho Jacob para que identificara el anciano que estaba a la par del trono de Dios. Él identificó el león de la tribu de Judá con Jesucristo. Veamos ese texto. Mire, en Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 49, perdón. Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Dice, si quieren leamos
desde el versículo 8. Oiga bien, Jacob empieza a bendecir, antes de morir, empieza a bendecir a cada uno de sus hijos. Le da sus bendiciones patriarcales. Como padre, él bendice a cada uno de sus hijos antes de morir. Y a cada uno les dijo su profecía. Veamos lo que le dijo a Judá. Versículo 8, Judá le dice, ahora se refiere a Judá. Y le dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿y quién lo despertará? Le habla Jacob a Judá como cachorro de león. Pero ahora en Apocalipsis le llama el león, ya no es el cachorro. Qué interesante eso. Ahora veamos, mire lo que dice el versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es una forma de decir el libertador. Ahí está hablando de Jesucristo. Mire, volvamos a leer el versículo 10. No será quitado el cetro de Judá. El cetro de Judá también, el cetro de David, el cetro de Judá también se refiere a Jesucristo. Y dice, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo. Silo es libertador. Es Jesucristo. Hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Oiga, está hablando para los últimos días. Está hablando para el milenio. Está hablando para ese tiempo. Y Jacob ni se dio cuenta que está hablando acerca del Mesías en los últimos tiempos. Por esa razón, el anciano se le acerca a Juan y le dice, Juan, no llores más, porque hay uno que es digno de abrir el libro. ¿Y sabes quién es? El león de la tribu de Judá. La raíz de David. Porque dice la Biblia, vamos a leer en otro texto, tal vez otro día, que Jesucristo es la raíz, es del linaje del rey David. Y David era del linaje de la tribu de Judá. Judá, David, el Señor. Y miré, dice, he aquí en medio del trono 4 seres vivientes otra vez, y en medio de los ancianos estaba uno, en pie un cordero como inmolado. Estaba en pie, estaba de pie, un cordero. ¿Usted se puede imaginar lo que pudo haber visto Juan? Un cordero como inmolado. ¿Sabe qué cosa inmolado? Era flagelado, destruida su cara, sacrificado. Ese era Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, y esto es lo que vio. ¿Quién era ese personaje que era digno de abrir? ¿Quién era ese personaje de quien se le llama el león de la tribu de Judá? La raíz de David ha vencido para poder abrir ese libro y desatar su sello. ¿Sabe quién es? Y dice Juan que él vio a la par. Dice, en medio del trono. Ya no estaba el Padre ahí sentado, ahora está un cordero en medio del trono y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Él estaba en medio, había uno de pie que parecía un cordero que lo habían sacrificado. Ese cordero era el único libro de abrir, el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Estamos hablando
de lo que viene para el mundo. ¿Se ha puesto a usted a pensar, hermano, qué bello que comienza el libro de Apocalipsis? Empieza con el capítulo 1 diciendo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que vivo y estuve muerto, pero ahora vivo por todos los siglos de los siglos. Qué introducción para comenzar un libro. Qué preámbulo más lindo. Y en el capítulo 2 y en el capítulo 3, de una manera amorosa y tierna, Dios le habla a su iglesia, a su pueblo, y le dice: miren, esto viene, porque en el capítulo 1 el Señor le dice a Juan: escribe estas cosas que son ahora y las que van a ser después de estas. Pero antes que escribas, hijo mío, yo quiero dirigirme a mi pueblo. Y empieza a hablarle a su pueblo en el capítulo 2, capítulo 3. Y en el capítulo 4, Juan ve una adoración preciosa cuando a él le dicen: ven, lo que vas a recibir no te lo voy a poder dar ahí en esa cueva donde estás desterrado. Tienes que subir aquí. Y le dice: ven para arriba. Y fue allá en su espíritu y Juan empieza a ver cosas preciosas. Pero en medio de aquello precioso empezó un escenario triste que lo hizo llorar. Que había un libro en la mano del que estaba sentado en el trono. Y que nadie podía abrir ese libro. Y él lloraba. Y el anciano de los 24 ancianos, uno de ellos le dijo: Juan, no sigas llorando, hijo. Hay uno que es digno, fue hallado digno. Y Juan, me supongo que como loco empezaba a buscar: quiero ver quién es, quiero ver quién es. Y dice que miró en el mero trono, en medio de los 4 seres vivientes. ¿Quiénes son esos 4 seres vivientes? Son los que le dedican adoración a Dios perennemente todos los días. Pero allí estaba ese personaje. Había un hombre allí. Había un ser como un cordero. Estaba de pie en el trono. Ese cordero. Pero era un cordero como que lo habían maltratado. Y empieza la ceremonia. Y dice en el versículo 6 todavía dice: y miré a este cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Otra vez el número 7. Y ese 7 cuernos y 7 ojos, también Zacarías, capítulo 4, habla de esos 7 ojos y 7 cuernos. ¡Qué tremendo! Todo esto que usted está viendo aquí, oiga, dicen que el 70% de las visiones que vio Juan en todo el libro de Apocalipsis, el 70% se refiere a textos del Antiguo Testamento. ¿Cómo usted puede imaginarse todo eso? Esto es tremendo. Y dice: 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ese cordero tenía esos 7 ojos. Y esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios, es la perfección de Dios. Quiere decir que ese cordero, quien es Jesucristo, también es Dios. Ahora viene en el versículo 7 algo bien interesante. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Se dio vuelta, porque él estaba en medio del trono, pero en un pedestal bajo quizá. Y dice que dio la vuelta y agarró. Yo soy digno de tomar ese libro. Dice que lo tomó de la mano del que estaba sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono no empezó a forcejear con él. No, él simplemente, él es el digno.
mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. Y dice que él lo tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, en el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, oiga bien, cuando tomó el libro, algo sucedió. Dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahora se postran delante del Cordero, así como se postran delante del que está sentado en el trono. De la misma naturaleza son ambos. Y ahora todos esos seres vivientes se postran, dice, delante del Cordero. Todos tenían arpas, ahora tienen arpas. Se quitaron sus coronas en el capítulo 4 y la tiraron delante del trono, pero ahora con Jesucristo, ahora tienen arpas y ahora tienen copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos, las oraciones tuyas, lo que estuvimos hablando anteriormente. Oiga, hermano, qué lindo. Todas tus oraciones están ahí, en el trono, ahí están, hermano. Y en el trono que vio Juan, había un arcoíris. Jesucristo, Dios se acuerda de lo que Él promete, de lo que Él dice. Él no se ha olvidado. En el trono hay un recuerdo de lo que le prometió a Noé, jamás destruir la tierra con agua. Y mandó el arcoíris y lo tiene en su trono. Como quien dice, me acuerdo. Yo no me olvido ningún detalle de mis hijos. Ningún detalle. Y ahora, delante del Cordero, oiga bien, llegan donde el Cordero y le dicen, aquí tenemos arpas para adorarte. Y no solo eso, también hay, dice, copas de oro. Oiga bien qué lindo que dice. Y copas de oro llenas de incienso. Incienso. Que son las oraciones de los santos. Qué bello que el Señor escucha nuestra oración, tu oración, hermano. Nunca dejes de orar. Nunca dejemos de orar, hermano. Por eso estamos orando en la mañana y por eso estamos orando en la noche. Porque sabemos que nuestro Dios nos escucha y Él está atento, dice su palabra, que Él está atento a la oración de ellos. Él está atento a nuestras oraciones. Y aunque nosotros no vemos a veces la luz verde o la luz clara, Él tiene escrito en su libro todas nuestras oraciones y tiene tu oración en una de esas copas que vio Juan delante de su trono. Allí están tus oraciones. Si crees que Dios te ha olvidado, te equivocaste. Ahí está tu oración. En medio de esas copas que están con humo, ahí está tu oración. Ahí está. Confía en Dios. Él la tiene ahí guardada. Eso dice su palabra. Ten confianza que la respuesta viene. Y recuerde lo que el ángel Gabriel le dijo a Daniel. Cuando él pasó orando y dice, Señor, empezó a orar y recibió bendición. Y pareció que se tardó la respuesta. Pero no, el ángel Gabriel llegó, medio tardadito, pero llegó. Y le dijo, muy amado Daniel, desde que empezaste a orar, se dio la orden que te trajera el mensaje. Desde que empezaste a orar, ya venía la respuesta. Y no dice eso en la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice también la palabra del Señor, aún todavía tenemos nuestras palabras en nuestra boca, cuando tú, Señor, ya las sabes todas. Ya está la respuesta. No se desaliente, hermano. Siga orando. Por eso es necesario que en vez de pasar más tiempo haciendo cosas y diciendo cosas, nos dediquemos a la oración. Porque eso es lo que el Señor escucha, más que nuestras palabras, nuestras quejas, todo.
Dios escucha nuestras oraciones. Versículo 8. No, versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico. Ahí están las arpas. Estaban adorando al Señor y ahí con el incensario que son tus oraciones. Qué escenario más lindo el que están viviendo ahí. Y cantaban diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. En otras palabras, tú fuiste crucificado, tú fuiste flagelado, tú fuiste sacrificado. Y dice, todos tenían arpas, perdón, dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, de todas partes del mundo. Con tu sangre hemos sido comprados. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Este es el milenio. Se está viendo, aquí está hablando el milenio. Reinaremos un día sobre la tierra. Esto es lo que vio Juan hace 2000 años. Y por 2000 años esos seres vivientes todavía están esperando reinar sobre la tierra. Todavía no ha llegado ese tiempo para ellos. Pero ellos allá en el cielo, ellos están seguros que vendrá el día que ellos van a reinar con Cristo y con usted y conmigo en la tierra. Y miré, versículo 11, ya vamos a terminar. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Eran millones de millones. ¿Saben qué cosa es millones de millones? No solo se refiere a billones, se refiere a trillones y aún más. Porque un millón son 1000 millones. Perdón, son 1000, son 100, son 1000 veces 1000. Un billón son 1000 veces un millón. Son 1000 millones, es un millón. Pero aquí lo que ve Juan no es 1000 millones, que puede ser un billón, sino millones de millones. Y yo estoy seguro que un trillón es apenas, un trillón es 1000 billones. Un trillón es 1000 billones. En otra palabra, hermano, no nos quebremos la cabeza con matemáticas. Lo que vio Juan eran una cantidad incontable de ángeles que glorifican a Dios, que bendicen a Dios, y que usted un día, usted y yo vamos a estar unidos con eso. Yo estoy seguro que yo voy a estar en ese gran número de personas. Gloria al Señor. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Lo que hemos visto en todos estos capítulos, del capítulo 1 al 5, es un
una introducción, pero fantástica, bellísima, de lo que se nos empieza a desarrollar en los capítulos siguientes. Prácticamente desde el capítulo 6 en adelante empezamos la gran tribulación. Pero veamos solo el versículo 1, porque hasta el momento solo el Cordero lo que hizo fue tomar el libro o el rollo que tenía 7 sellos. Eso es todo hasta el momento. No hay nada espectacular. Bueno, fue algo espectacular. Fue una celebración linda. Oiga, fue un festejo. Lo que estamos leyendo ahorita fue un festejo de que se encontró alguien capaz de abrir el libro. Y salieron con arpa y salieron con los incensarios de copas de oro llenas de incienso. Oiga, fue una celebración lo que vimos. Una celebración celestial. Ahora, después de esa celebración, viene lo más interesante. Y solo voy a leerle el versículo 6. Usted puede leer el capítulo 6 y el capítulo 7, lo vamos a estar estudiando los dos capítulos el próximo lunes. Pero solo quiero leerle para no dejarle, ¿verdad? Así, ¿qué pasó entonces con el libro? En el capítulo 6, versículo 1, dice lo que sucede con el libro. Y dice, y vi cuando el Cordero tenía el rollo. Y dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir con alta voz y trueno, y con voz de trueno, y le digo a Juan, ven y mira. Creo que Juan estaba viendo una película, pero no se la pierda, porque el próximo lunes vamos a empezar a hablar en detalle de esto que vio Juan. Porque aquí empieza la tribulación de las naciones. Y recuerdo, y quiero decirle, aquí empiezan a desatarse los sellos. Los sellos tienen, uno de ellos, creo que el último sello tiene 7 trompetas. El mismo sello, cuando se abre el sello último, salen 7 trompetas dentro de ese sello. Y dentro de las 7 trompetas salen 7 copas de la ira de Dios. Pero todas, tanto las copas como las trompetas, salieron del último sello. Entonces, lo que vamos a ver el próximo lunes es los detalles de esos sellos. No se la pierda. Dios le bendiga. Que la paz del Señor sea con usted. Permítame orar por usted. Dios mío, gracias. Gracias por la palabra, Padre. Gracias por los hermanos que han tenido paciencia de estar escuchando. Bendícelos, Padre, y que este libro sea de gran bendición, más bien de asustarnos, Señor, que sea de gran bendición. Yo te ruego, Padre, una bendición especial por cada oyente, por cada hermano que está sintonizado, Padre, que está conectado en esta hora. Bendícelo en el nombre de Jesús. Y tu gracia sea con ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Oramos. Amén. La paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Y Celestito, esperamos que estén conectados el próximo lunes a la misma hora, a las 7:30
o a las 7 de la noche el próximo lunes. La paz del Señor sea con usted y que disfrute el resto de la noche. Amén.